Vamos a ver el tema de poliedros dentro del área de geometría del curso de segundo de la ESO. En ello veremos que existen diferentes tipos de poliedros y cómo identificar cada clase de poliedro. Así también veremos cómo calcular las áreas de cada poliedro, entendiendo un poco cómo son las fórmulas de las áreas. Antes de ver los tipos de poliedros, tenemos que saber que un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por varios polígonos, que se llaman caras del poliedro. Además, llamamos aristas del poliedro a los lados de las caras, como vemos en el dibujo. Cada dos caras contiguas comparten una arista. Además, llamamos vértices, como llamamos siempre vértices, a los vértices de una cara. Pues en este caso los vértices de cada cara serán los vértices del poliedro. Así, entonces, si arriba tenemos, como en el dibujo, 5 vértices y abajo otros 5, pues la suma de estos vértices serán los vértices del poliedro, es decir, tendremos 10 vértices. Además, como vemos en el dibujo, en cada vértice concurren 2 o 3 caras. A continuación vamos a ver los poliedros que vamos a estudiar en esta unidad. Pero primero vamos a ver si nos acordamos de qué tipos de poliedros, qué nombre tienen estos poliedros. A ver, os dejo pensar un ratito. Aquí pues les daría un minuto y entonces pues empezaría. El tetraedro, el primero va a ser un tetraedro. El segundo, ¿cuál es? Un hexaedro, que también podemos llamar cubo. El siguiente es un octaedro. El siguiente es un icosaedro, como los balones de fútbol. Y finalmente tenemos un dodecaedro. Abajo tenemos los poliedros irregulares, los cuales también veremos, donde el primero es un prisma recto, el segundo es un prisma oblicuo, no es recto. El siguiente es una pirámide recta y el siguiente es una pirámide truncada, también llamamos tronco de pirámide. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de poliedros y cómo calcular sus áreas. Veremos cómo calcular las áreas de las figuras planas, es decir, las bases de estos prismas, que serán triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, etc. Entenderemos cómo podemos calcular las áreas de los poliedros. Pero ¿dónde podemos encontrar poliedros en la vida real? Pues en cualquier lado que miremos lo veremos. Por ejemplo, la Torre del Oro de Sevilla es un poliedro, pero dentro de los poliedros tenemos diferentes tipos. ¿Qué tipo es la Torre del Oro de Sevilla? Pues es un prisma. ¿Pero por qué? Tenemos que tener en cuenta que un prisma es un poliedro limitado por polígonos iguales y paralelos, a los cuales llamaremos bases. En este caso van a ser el techo y el suelo de la torre. Y viene delimitado por varios paralelogramos, que son las caras laterales, que en este caso son las paredes, que son rectángulos. Teniendo en cuenta esto, diremos que la altura de un prisma es la distancia entre la base de abajo y la base de arriba, es decir, entre el techo y el suelo. En el caso de que los lados sean perpendiculares a la base, es decir, que la base con el lado haga forma de L, como pasa en la Torre del Oro, diremos que esto es un prisma recto. En el caso de que no se cumpla que estén perpendiculares, pues diremos que es un prisma oblicuo. Los prismas regulares son los prismas rectos cuyas bases son polígonos regulares. Dependiendo de qué polígono sea la base del prisma, estaremos hablando de diferentes tipos de prismas, como es el prisma rectangular, cuadrangular, pentagonal, etc. Vemos en este dibujo la superficie de un prisma. Como podemos apreciar, la parte pintada de verde corresponde a un hexágono, y tenemos dos, que serán las bases. Por lo que diremos que tiene las bases hexagonales y tantos lados como lados tiene el hexágono, es decir, 6. Vamos a tener en este caso 6 rectángulos, puesto que la base es un hexágono y cada rectángulo va a estar apoyado en cada lado del hexágono. ¿Sí? Vale.
El área del prisma hexagonal será la suma de todo el área que hemos dibujado, es decir, las áreas de todos sus lados y bases, por lo que si tenemos 2 bases hexagonales y 6 rectángulos, el área total será el área del hexágono por 2, ya que tenemos 2, más el área del rectángulo por 6, puesto que todos los lados son iguales y tenemos 6 lados. Es decir, que el área de cualquier prisma será 2 veces el área de la base, ya que tenemos parte de arriba y parte de abajo, más el área de los lados, la cual podemos calcular como la multiplicación del perímetro de la base multiplicada por la altura. Ya que como vemos en el dibujo, si ponemos juntas todas las caras laterales, forman un rectángulo, cuya parte de abajo será el perímetro de la base y la altura del rectángulo pues será la altura del prisma. A continuación, vamos a ver los paralelepípedos, el cual es un prisma cuyas bases son paralelogramos y las caras opuestas son iguales. Por ejemplo, estas torres de Madrid son paralelepípedos. A continuación vemos un ortoedro. ¿Qué es un ortoedro? Un ortoedro es un paralelepípedo, es decir, que tiene todas las caras iguales 2 a 2 y por ser un ortoedro todas las caras son rectángulos. Por lo tanto, ¿cuál será el área del ortoedro? Si tenemos 6 caras y la base de arriba es igual a la base de abajo, bastará multiplicar por 2 el área de una de las bases, más multiplicar por 2 el área de un lateral, ya que son iguales ambos laterales, y sumarle 2 veces el área de la parte delantera, puesto que la de delante y la de detrás son iguales. Por lo que el área total será 2 veces por el área de la base, más 2 veces por el área de la cara lateral,